está. Bueno, entonces por allí, pero me falta, déjenme ver, voy a salir nuevamente de aquí, faltó, si no, no lo van a ver. Ahora sí, ya estoy por la vía correcta. Sí, es esto. Bueno, vamos a regresar. Bueno, vamos a ver si es estática. A ver si es esa la parte que quiero. No, ahí está mal. Vamos a ver, estamos grabando. Bueno, entonces esta debe ser, sí está abierta. Allí no lo ven, ¿verdad, jóvenes? No está presentando, ¿verdad? Sí, profe. es lo que estoy viendo, que no estoy por la vía correcta. Déjenme ver ahorita. Vamos a ver, sí. Entonces, ahora sí. Y vamos a ver por acá. Aquí debe estar. Aún todavía no. No. No, profe. Bien. Ahora sí que estoy entrando mal. Déjenme ver qué hacer ahorita. Aquí está saliendo. Bueno, aquí voy a cancelar esto. Creo que ahí estaba el error. Y veremos si... Aquí. A ver si ahorita sí. No, creo que sigue presentando lo mismo. Cancelarlo. Porque aquí está esta. Esta es la que debo de compartir. Estoy de compartir. Algo tengo aquí, un error. Está. Bueno, ahora haciendo. Esta es la. Bueno, voy a tener salirme. Ahí vamos. Está grabando. Bueno. Y vamos a ver si ya está. Igual, aparece cálculo. Está medio raro esto. Vamos a ver, esto no aparece todavía la diapositiva, jóvenes. Ahora sí, profe. ¿Sí? Qué bien. Sí, porque aquí me aparecía que estaba yo presentando una de cálculo. Bueno, por eso tenía duda a ver qué había pasado. Bueno, muchas gracias por la colaboración. Como pueden ver, aquí tenemos voy al primero, aquí. Bien, vamos entonces a dar ya algunos, lo que son las aplicaciones o la determinación de los centroides. Aquí, por ejemplo, vemos un elemento ya estructural formado pues por estas vigas. Entonces dice que cada uno de estos elementos del bastidor tiene una masa por unidad de longitud de 6 kilogramos por cada metro. Nos pide localizar la posición, o sea, las coordenadas
XY del centro de masa. Hay que ignorar el peso de los, en este caso, de los pasadores. Por acá, pues hay elementos de unión. Además, calcular la reacción en el pasador A y rodillo E. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, pues, la misma configuración de la que tenemos aquí, pero ya con más información. Por ejemplo, tenemos que este elemento, bueno, en primer lugar, se recomienda nombrar los elementos. Por ejemplo, aquí, esta viga o pues es algo muy delgado, puede ser un alambre, algo así, pero es un elemento muy delgado. Entonces vemos la suma, es decir, de estos dos, 7 más 6 me da 13. Como es un elemento homogéneo, significa que su centroide está digamos, debe estar a la mitad de su longitud. Bueno, entonces, eso sería lo que es el elemento 1. Estamos nombrando aquí como el elemento 2, este de aquí, y como elemento 3, este de aquí. Okay. Lo que son, aquí pues ya se están dando los datos, se están poniendo, ya está dibujado. Pero antes de eso, pues, tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, el cálculo del elemento 1. Aquí tenemos el eje X, hacia arriba el eje Y. Entonces, aquí hay un centro de ese elemento solo. Está ubicado su centro de X testada igual a 0. Y lo que explicaba ahorita, su centro de masa está a la mitad de su longitud. La mitad de 13 es 6,5. De ahí sale ese dato. ¿Y cuál es su longitud de este elemento? Es todo. 7 más 6 es 13. Eso sería datos del elemento 1. Ahora nos vamos con el elemento 2, que es este que tenemos aquí. En primer lugar, vemos que su X2, ¿cuánto hay aquí? Hay 4 más 4, son 8. Como es un elemento homogéneo, entonces su centro de masa de este elemento está a la mitad también, a la mitad de 8, que resulta ser 4. Ahora su Y, entonces es una medida de aquí, mi referencia está todo a partir del sistema coordenado. Entonces de aquí para arriba hay 13. Entonces por eso su coordenada Y del elemento 2 está a 13 metros de altura. Y su longitud, pues es la que ya tenemos aquí a la vista, que son 8. Nos vamos con el elemento 3. Observamos que está aquí un extremo, el extremo B y el extremo D. Aquí, como está 4 y 6, bueno, estará a la mitad de 4 su coordenada X. Por eso aquí X3 tiene 2. Y su coordenada Y está a la mitad, pero a partir de donde empieza. Es decir, pero le debo de sumar estos 7. Entonces va a ser igual a 7. Pero su altura es la mitad de 6. Entonces debe ser 7 más 3. ¿Sí? 7 más 3, y por eso aquí tiene 10 metros. Así es como cuando ya son conocidos esos puntos. Por 0, repito, un elemento homogéneo, ¿verdad? Y su longitud, en este caso, es 6 al cuadrado y 4 al cuadrado, que en número exacto es la raíz de 52 metros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Utilizar la ecuación de momentos, todo lo que ya, las deducciones que hicimos. Entonces es el momento 1, pero en lugar de agarrar pesos, agarramos distancias.
tal como se vio en la deducción de las fórmulas. Se simplificó a distancias en lugar de hablar de pesos. Y eso me permite encontrar, por ejemplo, la coordenada X. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues son la suma de momentos. X1 con L1, X2 con L2, X3 con L3. Entre la suma de todas las longitudes. Por ejemplo, para el elemento 1, su X1 es 0. Su longitud obviamente es 3, pero ya se volvió a 0. Para el elemento 2, su coordenada es 4 y su longitud es 8. Para el elemento 3, su X es igual a 2 y su longitud, aquí sí estamos hablando del 3, es esta debe ser no, aquí nos quedó por acá X, la Y, la X, estamos hablando de la X, y 2 raíz de 2, ¿verdad? 2 que es su distancia y su longitud, que es la que debe aparecer aquí. Bueno, aquí algo es ir sustituyendo pues 0 por la longitud del primero, 4 por la longitud del segundo y 2 raíz de 2, es decir, todo esto que tenemos aquí, su X, aquí es donde está, su X de 3 es 2, y su longitud, ¿qué es esta? Aquí ya no, aquí hubo un error, falta el 5, pero es esta, aquí lo estamos indicando, ¿verdad? Bueno, pero sí el resultado está correcto. De tal manera que aquí entonces longitud 1 que es 13, longitud 2 que es 8 y longitud este número es el que debe estar aquí, ¿verdad? Para que quede claro. Y entonces ahí tenemos que eso nos da 1.64 metros, es decir, aquí apareció ya ese dato, ¿verdad? Que era entonces la coordenada X y la coordenada Y. Vamos a ver si por acá debe estar. Bueno, ahora viene la coordenada Y. La coordenada Y pues es la misma ecuación, pero ¿qué información vamos a tener? Ahora agarramos este dato, que es Y1, y su longitud, L1. ¿Qué es lo que debe estar escrito aquí? 6, 5 por 13, que es su longitud. Luego nos vamos con Y2. Y2 lo vemos aquí. Para Y2 vemos que es 13 y su longitud que es 8. Es el que debe aparecer aquí. 13 por 8. Y finalmente para la Y del elemento 3, aquí está, es 10. Y por su longitud que es raíz de 52. Es lo que debe aparecer aquí. 10 raíz de 52. La suma de todos estos elementos nos da 28.211. De tal manera que esto nos da entonces sacamos el valor de aquí está, 9.27 metros. Entonces las coordenadas son 1.64 y 9.27 metros, que son los que están dibujados aquí. 1.64 de acá para acá y 9.67 era hacia arriba. Allí se supone que se concentra el peso de estos tres elementos en este punto, que son estas coordenadas. Cálculo de la masa. La masa pues va a salir de la cantidad de la longitud total, o sea, toda la longitud que tiene, en este caso, la estructura, y por la cantidad de masa por la unidad de longitud.
Entonces aquí nos dijeron que es 6 kilogramos por cada metro. Es decir, cada metro que cortara de este elemento, si aquí, por ejemplo, yo lo cortara de 13, en 13 pedazos, cada uno debe pesar esta cantidad, 6 kilogramos por cada metro. Eso es lo que nos están indicando esta medida. Entonces ahí está. Y finalmente, entonces, la masa total, que debe ser la masa por cada metro, por la longitud que tiene toda la estructura. De tal manera que esa estructura tiene 169.266 kilogramos. Como sujeto a la gravedad, ya se produce peso. Entonces, masa por gravedad es igual a la masa que tenemos aquí por la gravedad. De tal manera que esta estructura tiene un peso de 1.660 newtons. Queremos conocer entonces, por ejemplo, la reacción en A, pues va a ser en Y va a ser entonces la componente que tenemos aquí. Déjenme ver, bueno, hay unos 1.600, vamos a revisar aquí. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos las longitudes, tenemos las reacciones. Entonces AY nos resultó de 1.320 newtons, que es lo que tenemos aquí en el cálculo, y 1.320 newtons actuando hacia arriba. Como no hay fuerzas horizontales, entonces la componente de este apoyo en la dirección horizontal es cero, porque es nada más los propios pesos de los elementos. No hay otra fuerza externa más que lo que pesa. Bueno, aquí esa sería entonces la reacción que nos están solicitando en este pasador, esta cantidad, lo que tenemos. Y, ¿sí? Tengo una duda. Ah, ¿Usted propone los elementos o nos dan sí, la numeración sí. Por ejemplo, alguien puede decir que sea el 1, o alguien puede decir que este sea 1, este sea el 2 y este sea el 3. ¿Sí? No hay una regla que diga nada más así tiene que ser, no. Queda libre. Ya cada quien dice, bueno, de acá hasta acá, porque son elementos que están separados. Entonces sí es correcta tu pregunta. Esta, por ejemplo, se le pudo llamar 1, esta pudo ser 2, esta la 3. Finalmente, es un nombre, es una identificación nada más. y la colocación de ellos? O sea, si decido que en vez que tenga 6.5 en Y1, o sea, 7. Ah, no, ese sí no, porque es la medida, es un dato exacto eso. Por Es que ejemplo, esa no la entiendo muy bien cómo lo hizo. bueno, vuelvo a explicar entonces. Por ejemplo, aquí nos vamos a referir a este elemento 1. A este elemento 1, ¿qué le necesito conocer? Su X, o sea, ¿dónde está su X? Si mi referencia es esta, aquí está 0 en X, 0 en Y, ¿verdad? Bueno, como está totalmente vertical este elemento, entonces su centro de masa está sobre su misma línea, porque es recto. Como es un elemento homogéneo, entonces va a estar a la mitad de su longitud. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, y nos fijamos, en ese punto va a estar a la mitad de su longitud, es decir, en este caso voy a dividir la longitud total entre 2. La longitud total vemos que es 7 más 6.
7 más 6 me da 13. Lo divido entre 2 y resulta que es la cantidad de 6.5. Entonces las coordenadas de este elemento está x igual a 0 porque no se movió para nada el elemento, no tiene componente en x, y por eso aquí automáticamente sabemos que es igual a 0. ¿Sí? Mientras que en y sí es diferente de 0 porque está a la mitad de toda su longitud. Bueno, y ahí están ya las dos coordenadas. Me estoy refiriendo nada más al elemento 1. Y luego, como lo vamos a necesitar su longitud, hacemos la suma y sabemos que vale 13. Ahí queda ya la información del elemento 1. Perdón. Nos vamos al elemento 2, que es este. Ahora en este ya nos fijamos. De acá hay 0. Hasta acá, la suma de estos dos, 8. Pero como este elemento también es homogéneo, su centro de masa está a la mitad de su longitud. Y por eso este sí tiene 4 metros, su x, su coordenada x de su centro de masa, de este elemento 2. Por eso lo estamos identificando aquí como x2. Aquí lo identificamos como x1, su x de este elemento, para que no nos vayamos a enredar a la hora de sustituir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le llamamos x2, y2, y aquí le llamamos L2, porque así lo bautizamos este elemento. Perdón, este elemento. Y aquí x1, y1 y L1, porque así lo nombramos este elemento. Y así, a la hora de sustituir aquí, no nos vayamos a enredar. ¿Sí? Correcto. Y nos vamos con el elemento 3. Aquí está. Observamos que aquí hay un triángulo. Entonces, también es homogéneo este elemento. Bien. Respecto a la vertical, su centro de masa de este elemento está a la mitad de esta altura. Es decir, a la mitad de 6, su coordenada y3. ¿Pero por qué tiene 10? Ah, porque de acá para acá hay 3. Pero de acá para abajo, ¿cuánto hay? Hay 7, ¿verdad? De allí salió 10. Porque lo estoy referenciando todo a partir del origen. Y por eso tiene 10. Pero de manera parcial, tomo esta primera referencia, ¿verdad? Y si de acá para acá hay una altura de 6, a la mitad está su centro de masa del elemento 3. Y ahora, de acá para acá observamos que hay una medida de 4. También estará a la mitad su coordenada x de este elemento 3. La mitad significa de 4 es 2. Su longitud, ahí es donde les decía, bueno, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Perdón, es 6 al cuadrado y 4 al cuadrado. Su longitud que nos dio raíz de 52. Bueno, hasta allí va, claro. Por si hubiera duda, con mucho gusto Bueno, creo que ya no. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos calculando la coordenada, perdón, la coordenada x, entonces debo tomar las coordenadas x de cada elemento y la longitud de cada elemento. ¿Sí? Entonces, por eso aparece x1 con L1, es decir,
con este dato. Y luego el siguiente es X2, que es este, con este dato. Y el último, que es este, con este dato. Ya está, aquí está indicado. Y luego nos quedó que hay que sumar, ahora sí, todas las longitudes de los correspondientes elementos. ¿De acuerdo? Y de aquí vino ya las sustituciones que preparamos al principio. ¿Cuánto es la X de 1 del elemento 1? Es 0. ¿Cuál es su longitud? Es 13. ¿Cuál es la longitud del elemento 2? Perdón, la X del elemento 2 es 4. Aquí está. ¿Cuál es su longitud? Es 8. ¿Cuál es el valor de X3? Es 2. Y aquí es lo que les decía. Y su longitud, raíz de 52. Aquí faltó un 5. ¿Verdad? Bueno. Y sumadas las tres longitudes. Eso me dio 1.64 metros la coordenada X de los tres elementos. Eso es lo que calculamos. ¿Sí? Eso fue en cuanto a X. Ahora la coordenada Y, la ecuación nada más que va a cambiar Y1, Y2, Y3. Las longitudes son las mismas. Entonces encontramos que Y1 del elemento, de la coordenada del elemento 1 quedó a 6.5. La del elemento 2 a 13 y la del elemento 3 a 10. Hacemos operaciones y este es el valor de la coordenada Y del centro de masa de los tres elementos. Aquí lo tenemos indicado y aquí lo tenemos ubicado en esta gráfica. Hasta allí creo que pues vamos esperando que no hayan dudas. Ahora, cálculo de la masa. Nos dieron un dato que la masa tiene 6 kilogramos por cada metro. Así lo debemos interpretar este dato. Entonces, significa que la masa total es la longitud que tienen los tres elementos por la masa por cada metro. Eso es lo que estamos indicando aquí. De tal manera que la masa total resultó de 169.266 kilogramos. ¿Y cuánto pesa toda la estructura? Lo multiplicamos la masa por la gravedad y resultó de 1660 newtons. Y como nos piden la reacción aquí en este apoyo, entonces, ¿cuánto está soportando A? Y obviamente que si nos pidieran el momento, lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque ya tengo la coordenada por donde pasa el peso total de la estructura. Y que lo está soportando parte este elemento y otra parte este elemento. ¿Okay? Bien. Entonces, ya aquí tenemos esta información y entonces aquí está el elemento Y, a ver aquí sí, el elemento EY, lo hacemos por suma en este caso por suma de fuerzas en la dirección Y. Bueno, aquí sí me faltó un pasito aquí, pero resultó que estamos sacando, más bien, estamos sacando momento respecto del punto A, que son 1600 por 1.64 metros. Es decir,
como ya tengo aquí en la figura el peso total 1600 por brazo de palanca, que es 1.64, estamos sacando momentos respecto de este punto, así. Esto es lo que está apareciendo, aquí está la operación, ¿verdad? El primer momento. Como dijimos, o se apuntó que este sentido sea positivo, entonces el peso total está haciendo un momento tal como lo estamos indicando aquí, y por eso tiene signo positivo. Bien, luego, aquí este elemento, aquí está. ¿Y para dónde apunta? Este es un rodamiento. Nada más puede levantar a la estructura, así como lo tenemos indicado aquí. Entonces está produciendo un momento como el que está indicado aquí, menos la reacción de Y. ¿Cuál es su brazo de palanca? Desde la referencia es 4 más 4. Es decir, está actuando en este sentido con respecto a este punto. Entonces, este apoyo lo que hace es propiciar un momento alrededor de A, así como lo estamos indicando aquí, menos EY, que es fuerza, distancia. Para que la estructura esté en equilibrio, tal como lo vimos en el tema de equilibrio del cuerpo rígido, debe ser igual a 0. De aquí entonces, haciendo operaciones, tienes la única en contas, es Y, y de allí salió que este rodamiento está soportando una carga o fuerza de 340.3 newtons. Como ya conozco las fuerzas verticales, ¿está? La del peso más EY, la única que me falta es la de AY. Es lo que estamos apuntando aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está apuntando hacia abajo es positivo, lo que está apuntando hacia arriba es negativo, ¿verdad? Entonces, la carga total en este caso fue de 1600 menos 342 en la dirección vertical. Esto finalmente, haciendo esta resta, pues nos dio 1320 newtons, que es la reacción vertical, como lo tenemos aquí en el dibujo aquí aparece. Entonces ahí está lo que nos preguntaron. Calcular las reacciones en el pasador A y rodillo E. Aquí está su reacción del rodillo E y sus reacciones del pasador A. Como no hay fuerzas horizontales, X es igual a 0. Y nada más está soportando fuerzas verticales, o sea, carga vertical. Allí quedó entonces todos los cálculos y su diagrama tal como quedó. Esto es lo que nos sirve para cuando ya vamos a entrar a lo que ya son análisis de los esfuerzos que están soportando los elementos. Y ya que tenemos conocimiento de eso y se va a decidir de qué se va a construir el elemento, ya vienen lo que son los resistencia de los materiales. Y después vendrá el diseño de estructuras. Entonces vamos por partes. Por el momento estamos calculando las fuerzas que están soportando los elementos. En este caso, los extremos de los elementos. O sea, los apoyos. Concluye con esto este ejercicio, esperando que no hayan dudas. Espero haberlo hecho de manera clara. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí es tan
localizar el centroide del alambre indicar. Bueno. Aquí tenemos también un elemento que se llaman figuras compuestas. Por ejemplo, aquí vemos que hay un semicírculo cuyo radio es 660 milímetros. Luego sigue una parte recta a lo largo del eje X. Y luego sigue un elemento recto para el eje Y. Entonces aquí están las referencias y igual como se hizo hace un momento. Se decide que este elemento se le llame 1. Se decide que este elemento recto de aquí se le llame 2. Y este elemento que tenemos aquí se le llame 3. Así como lo hicimos en el otro ejercicio. Entonces tenemos que ir trabajando de la misma manera como en el anterior y vamos preparando la información para el segmento 1. Calculamos su longitud. Y aquí está su fórmula. 2r teta es igual a la longitud por ser semicírculo. De tal manera que es igual a 60 pi, que es igual a 188.49 milímetros, su longitud del semicírculo. Luego, ¿dónde se localiza su...? Bien, aquí hay unas formulitas, es así, qué bueno que apareció, donde ya tenemos identificadas las fórmulas de las coordenadas, por ejemplo, de su centroide cuando se trata de un semicírculo. Entonces, en este caso, pues tenemos que encontrar la Y, en este caso estamos hablando de Y, de 1, es igual a 2R sobre pi su fórmula. Lo vamos a explicar bien, o de dónde les voy a dar esa tablita. Y esto es igual a 2 por 60, que es lo que mide el radio, sobre pi. Entonces la coordenada Y de este elemento está a menos, porque de aquí para allá es positivo, de aquí para acá es negativo. ¿Sí? Es decir, más bien así es, de acá para acá positivo y de acá para acá negativo. ¿Sí? Ahí estaba, este es el orden, porque este es el eje Y. Bueno, ahora su X, aquí está. Si este es el radio, quiere decir que todo esto es una longitud de 60 milímetros. Quiere decir que de acá para acá, si este es el eje X, hay 60 milímetros. Por eso aquí hay 60 milímetros, ¿verdad? Y de acá para acá X es positivo. Y ahí están ya las dos coordenadas de este elemento. Aquí está dibujada, por ejemplo, Y, a menos 38.2, aquí está dibujado. Y el de X, de acá para acá, aquí está dibujado. Eso fue en cuanto al elemento 1. Para el segmento 2, bueno, voy a seguir en la siguiente página. Vamos a ver, ahí debe estar. Aquí está. Para el elemento 2, su longitud es 40. Su X2 es 0 y su Y2 es 20. Es decir, regresemos aquí. ¿Cuál es el elemento 2? Es este. ¿Cuánto tiene su coordenada Y? Está a la mitad de su longitud, por eso tiene 20 unidades positivas. ¿Cuánto tiene su coordenada X? Tiene 0. ¿Cuánto tiene de coordenada Y? También debe ser 0. Son los datos que están apareciendo aquí. Vean, X2 es 0, Z2 es 0, lo que acabo de indicar. Y la Y2, que está a la mitad de la longitud del elemento. Mitad de este elemento. ¿Sí? Bien.
Entonces de ahí está saliendo la información, aquí está. Estos son los datos del elemento 2. Por último nos vamos al segmento 3. ¿Cuál es? Este que está aquí. Este pequeño tramo, cuya longitud allí vemos que es 20. Su coordenada X no se ha movido, está exactamente abajo de Y y paralelo a Z. Significa que en X su centro de masa de este pequeño elemento está en 0. Ahora sí, su coordenada Y es esta longitud. ¿Cuánto? 40 milímetros para llegar a este punto. Y luego su coordenada Z debe estar a la mitad de su longitud, que serían 10 milímetros, pero negativo. Lo vamos a revisar. Aquí está su longitud, que es 20. Por eso a la mitad está, su Z es menos 10, como les comenté hace un momento, porque es en la parte negativa de Z. Y3, les decía que de acá para acá, ¿cuánto hay? 40 milímetros. Ahorita lo vimos en la figura, aquí está. Y su X3, les dije que estaba en 0. ¿Por qué? Porque está debajo del eje Y. No tiene ningún valor en la dirección X. Ya tenemos entonces todos los elementos X, Y y Z de cada elemento, de cada tramo. Volvemos otra vez a la ecuación y tomamos todos los valores, el X1 con su L1, el X2 con su L2, su X3 con L3. Por eso es muy importante nombrar cada elemento, ya sea con un número o con una literal. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer estas operaciones, repito otra vez, no nos vayamos a confundir y meter datos que no correspondan al elemento que estamos calculando. Entonces aquí ya empezar a traer esos datos, por ejemplo, el X del elemento 1, es el que nos quedó aquí, vale 60 milímetros. Aquí está. La longitud de ese elemento 1 resultó de 188.49. Por acá está, es este. ¿Vean? Entonces está bien relacionado. Nos vamos con el elemento 2. Resultó que allí, en este, su X es 0, aunque vale 40. Y su Z1 de este elemento, igual que 0. Son los datos que tengo aquí. Entre las longitudes sí se suman y resulta de que esa coordenada Y está a 45.51 milímetros. Es decir, la coordenada Y de los 3 elementos que conforman este cuadro. Y así nos vamos para la última, esto fue para la coordenada X. Para la coordenada Y nada más cambiamos Y1, Y2, Y3, las L son las mismas, y aquí tenemos los valores, y su coordenada ya calculada. Dio negativo. De la misma manera lo hacemos Z1, la 2, la 3, y sustituimos y llegamos a su valor negativo también Z. Esto ya es el concentrado de valores. Esta es X testada, Y testada y Z testada. Eso ya lo podemos ir, es decir, X, por ejemplo, regresando otra vez,
quedó a 45.51 milímetros. Si lo trazáramos, tendríamos que avanzar 45 milímetros para acá. Luego para para Y, nos quedó negativo, aquí está, menos 22.54, es decir, ya avancé en X, esta es su cantidad, y luego tengo que avanzar en Y hacia la parte negativa, y ya lo tengo en el plano. Finalmente, reviso cuánto me dio Z, y también negativo, pero es 0.8, casi quedó en el plano, muy pegadito. Entonces, para acá avanzo la coordenada X, la Y como me dio negativa, avanzo para atrás, y para Z ligeramente, pero muy ligeramente hacia abajo. Allí está su centro de masa de estos tres elementos. ¿Qué significa? Que si lo quiero tener este elemento así como está, debo de colocar aquí un elemento que lo soporte ubicado en esas coordenadas. Lo ubico allí y sostengo pues estos elementos y deben quedar totalmente en equilibrio, así como está aquí. Bien, eso es entonces la conclusión de estos dos ejercicios que quería compartir con ustedes. Y para la siguiente sí vamos a hacer algunas con integración que vale la pena que las tratemos para que así pues tengan el dominio del cálculo de cálculo de centroides. Vamos a pasar entonces a nuestra asistencia. Ahí está. Y ya estamos con la asistencia el día de hoy. Muy bien, jóvenes, entonces esto quería compartir con ustedes y pues nos vemos la siguiente sesión. Que tengan ya pues buenas noches, ya terminó nuestra sesión. Muchas gracias, Vale, profe, profesor. nos vemos. Cuida. Bueno, que Hasta tengan luego, profe. ya mañana ya no tengo clase con ustedes, pues buen fin de semana y éxito, que salga bien nuestro semestre. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Inge. Adiós, jóvenes. Sobre, profe, hasta luego. Hasta luego.